Una característica del tiempo litúrgico de Adviento es que es muy estrecha la relación entre la primera lectura y el Evangelio. Y es en esa relación donde aparece claramente el mensaje que nuestra Madre, la Iglesia, quiere para nosotros. Si os fijáis, en Adviento la primera lectura habla de promesa y el Evangelio del cumplimiento de esa promesa que se ha anunciado. Es muy bonito contemplar las lecturas de Adviento y hacer de ellas, ¿no?, pues la base de nuestra preparación en este tiempo tan bonito, ¿no? Y hoy la primera lectura está tomada del capítulo 25 de Isaías y el Evangelio es tomado del capítulo 15 de San Mateo. ¿Qué nos dice Isaías? Que Dios va a preparar un banquete, lenguaje futuro. Dios preparará un banquete para su pueblo, un banquete delicioso. ¿Qué nos dice el Evangelio? Cristo multiplica los panes y da de comer pan y pescado para todos en abundancia. Incluso alcanzan a recoger 7 cestas con las sobras de pan y de pescado. Bueno, pues es en relación entre las dos lecturas donde está el mensaje. El mismo Dios que en otro tiempo prometió, en Cristo lo cumple. Porque en realidad todo el Adviento es para que nosotros concentremos nuestra mirada en Jesucristo, Señor del tiempo, de la historia. Fijemos nuestro corazón con amor a Cristo y descubramos en Cristo el cumplimiento de todas las promesas de Dios para cada uno de nosotros. En Jesucristo se nos ha dado todo, se nos da Dios mismo. Entonces, ¿Dios o nada? Es precisamente en Él donde se esclarece el misterio del hombre. Y ese es el propósito del Adviento, que nosotros descubramos en Cristo la palabra definitiva, el cumplimiento definitivo, el amén de Dios, como dice San Pablo. Ahora bien, resulta que Isaías, en ese capítulo 25, exalta mucho lo delicioso del banquete, y uno puede pensar que el banquete que Cristo prepara, es decir, el de la multiplicación de los panes, pues no es exactamente lo más delicioso que uno se puede imaginar. Parece relativamente sobrio en comparación con la promesa que había hecho Isaías. Pero en primer lugar, tal y como nos enseñan nuestros mayores, el mejor aderezo, la mejor salsa es siempre el hambre. Y no solamente el hambre física, que también tenían que tener los discípulos de Cristo. Hablamos de Cristo con su misma palabra. Y Cristo con su misma presencia hace que el ser humano, hace que cada uno de nosotros recupere lo mejor de su hambre, porque cuando una persona está enferma, pierde el apetito. Cuando una persona está en vías de curación, recobra su apetito, su deseo de comida. Y por eso Cristo, cuando llega a nuestra vida, va limpiando nuestro corazón y va haciendo que vuelva a nosotros ese hambre, ese anhelo, ese deseo de Dios, que luego hace que su alimento, que es Él mismo en la Eucaristía, sacie el anhelo de eternidad. Y así el banquete celestial prometido se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a Dios que tengamos hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la santidad de Dios. Que tengamos paladar para descubrir su dulzura y una vez más para ver en Cristo el cumplimiento de toda promesa de Dios y de lo mejor de nuestros anhelos. Podemos pensar que la misión tal como Jesús la ha vivido seguramente no se corresponde con la expectativa de la salvación mesiánica inmediata que tenían los hombres, que se sentían oprimidos no tanto por sus pecados sino por la miseria de su existencia. Pero San José recibió la orden de dar un nombre al niño, el mismo nombre que el ángel había indicado también a María. Jesús, Yahvé salva, significa el nombre. El ángel que habló en sueños a José aclara en qué consiste esta salvación. Él salvará a su pueblo de los pecados. Si el hombre trastoca su primera y fundamental relación, la que tiene con Dios, entonces ya no queda nada más que pueda estar verdaderamente en orden. Jesús quiere señalar al hombre el núcleo de su mal y hacerle comprender, si no eres curado en esto, aun todas las cosas buenas que puedas encontrar, no estarás verdaderamente curado. Pero aún hay más. El Evangelio de hoy precisa que después de saciar el hambre de la multitud, a Jesús le sobraron muchos canastos llenos de pan. Dios siempre se guarda alguna sorpresa en la manga. Su cima es mayor que nuestro abismo.
su alegría más grande que nuestra nostalgia. El Papa emérito, Benedicto XVI, cuando era cardenal, y antes de cardenal yo creo, escribió un libro llamado Introducción al Cristianismo. Y él decía allí que una de las leyes fundamentales del ser cristiano era la ley del exceso. Hay en el Evangelio una sobreabundancia, una exageración de amor y de entrega que desborda cualquier expectativa. Por eso Adviento quiere decir también estar dispuesto a aprender, a recibir algo nuevo de Dios. Dante, al subir al cielo, ¿verdad?, contempló lo que superaba a las mismas estrellas, ¿no?, que decía en la Divina Comedia, ¿no?, lo que iba más allá de las expectativas del hombre, porque era aquello que ponía en marcha todas las cosas, el amor de Dios, el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Esto es lo que Jesús repartió estando en la tierra, lo que nos entrega en la Eucaristía cada día, lo que nos dará en el festín del último día. Feliz día para todos, que sea un día lleno de amor a Jesús en la Eucaristía. Amén.